carta a los Filipenses, capítulo 4. Leeremos los versículos 8 y 10. El versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra y nos ilumine con su Santo Espíritu. Voy a hacer una pregunta para iniciar. ¿Desean ustedes que el Dios de paz esté con ustedes? Porque aquí en el último versículo eso es lo que se promete. Se nos da eso sí una condición. Y si cumplimos con esa condición, entonces el Dios de paz estará con nosotros. Nosotros estamos llegando a la conclusión de esta serie expositiva. Este es el sermón número 24 de la serie. Y ya nos acercamos a los temas para concluir lo que el apóstol Pablo quería enseñar a aquella iglesia en Filipos. Y así, un muy breve repaso para los que no han estado. En el capítulo 1, él instó a la iglesia a comportarse como es digno del Evangelio, pero haciéndoles el recordatorio de que aunque se nos llama a hacer algo, debemos hacerlo en recordatorio de que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la completará. Y si usted cree eso, entonces usted debe aprender a vivir como es digno del Evangelio. En el capítulo 12 nos enseñaba mucho sobre la necesidad de unanimidad, de sentir todos una misma cosa. Y todo eso se nos enseñaba en base a lo que Cristo es y a lo que Él hizo. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo, se hizo como nosotros y después fue exaltado hasta lo sumo. Y eso nos motiva entonces a tener un mismo sentir. En el siguiente capítulo estuvimos hablando de un tema tristísimo, los enemigos de la cruz. Y tenemos que aprender a identificarlos para apartarnos de ellos. Los enemigos de la cruz, y había amigos de la cruz a los cuales tenemos que aprender a imitar, y hoy también hablaremos un poco de eso. La vez pasada hablamos de que el pueblo cristiano es por definición un pueblo de oración. Si no hay oración, no hay cristianismo. Pero ahora se nos invita a pensar, les invito yo a ustedes, ¿quieren que el Dios de paz esté con ustedes? Porque miren, esta es la razón por la cual hay creyentes, dicen, profesan fe en Jesucristo y dicen, pero no parecen tener al Dios de paz. Y oigan que si es el Dios de paz, tenemos que tener paz en el corazón y vivir en paz con Dios y con nuestros semejantes. Entonces Él nos dice cómo es que esto se logra. He titulado este sermón, Pensemos bien para actuar bien. Primero tenemos que hacer las cosas con entendimiento. La gente quiere una religión más fácil, de que simplemente le digan qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Yo insisto en eso, hermanos, porque ahí es donde está la religión falsa humana. Simplemente haga esto, no haga esto y todo va a estar bien. Pero muchísimas veces lo que hacen o lo que no hacen no lo están haciendo con entendimiento. Por eso les decía en la primera hora, en la denuncia de Cristo, citando al profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué lo hacían así? Porque hacen las cosas por costumbre, por rutina. Porque así se pide de nosotros, pero sin entendimiento. Por eso aquí nos va a pedir el Señor primero que aprendamos a pensar. Y nos va a decir qué. Entonces dice, por lo demás, hermanos, y aquí por eso es que les digo que ya es la conclusión. Es como diciendo, ¿han puesto atención a todo lo que les dije?
Y yo podría decirles a ustedes, ¿me han puesto atención a los últimos 23 sermones? Y si me han puesto atención, ok, entonces, vamos concluyendo. Si eso es así, ahora nos corresponde esto: aprender a pensar correctamente. Y se nos dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero. Lo que es verdadero. En cada uno de estos vamos a tener que hacer la comparación con lo contrario. ¿Qué es lo contrario a verdadero? Lo que es falso, lo que es mentira. En Éxodo 23:7, vean que al pueblo de Dios se les decía desde antiguo, Éxodo 23:7, dice así nuestro Dios: de palabra de mentira te alejarás. Oigan, alejarse de palabras de mentira. ¿Será que alguno aquí todavía está en ese engaño del mundo de que hay mentiras necesarias? De que hay alguien que dice, yo en general no miento, solo si es extremadamente necesario. De palabra de mentira te alejarás. ¿Por qué? ¿Por qué es que lo hacemos? Porque el que miente se está identificando con uno que la Biblia llama el mentiroso. Jesucristo dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Esto no es simplemente de conveniencia. Es que la Biblia habla muy seriamente de los mentirosos, porque cuando en Apocalipsis 21:8 nos habla del lago de fuego que arde con azufre, es decir, el infierno, dice que ahí estarán, y hace una serie lista de personas, pero dice, y todos los mentirosos. Ahora les pregunto, ¿quién es mentiroso? ¿El que miente mucho? El mentiroso, el que miente. Nosotros tenemos que entender esto. Un cristiano no miente, porque nosotros pensamos en lo verdadero. Nosotros somos regidos por la verdad de Dios. Ahora, cuando dice que lo verdadero, es más que lo verdadero, es alguien que es el verdadero en quien tenemos que pensar. Pero vean qué preciosa coincidencia hay aquí entre la verdad y Cristo. Jesucristo oró al Padre en la oración que se registra en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y dice, pidiendo por sus discípulos, Jesús hace esta oración y les dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esas son las palabras de Cristo. Él le pide a Dios que santifique a ese pueblo suyo, a ese rebaño, en su verdad, y que esa es su palabra. Pero en Juan 14:3 Él dice, yo soy el camino y la verdad. Y tiene todo sentido, porque Jesucristo es llamado la palabra, el logos de Dios, el verbo de Dios, y Él es la verdad. Además de esto, el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 5:20 que Él es el verdadero y la vida eterna. Lo leo. Palabras preciosas en las que Él dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que pensemos bien, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y concluye diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Apocalipsis 3, Él es llamado el fiel y verdadero. Ahora sí, habiendo dicho esto, cuando dice, piensen en lo verdadero, y vemos la conexión con Cristo, les digo, ¿qué tanto pensamos nosotros en Él que es el verdadero? Cuando hablamos de pensar, no es solamente imaginarnos cosas. Pensar es detenerse a considerar algo. No es espantoso la idea de que haya gente que se llame cristiano, pero no medita ni piensa en Cristo como tal. Cristo para ellos es, sí, es el Hijo de Dios, vino hace 2000 años, pero ¿dónde está su reflexión en Él? Esto es lo primero que tenemos que tener, un entendimiento de quién es Él y qué fue lo que Él hizo.
Y les voy a decir, como habíamos visto en el capítulo 3, no hemos llegado al conocimiento de Él completo. El apóstol Pablo decía, ay, con tal de que yo llegara a conocerlo a Él, dio todas las cosas por basura con tal de tener la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Piensa usted en lo verdadero? Y más, ¿piensa en el que es el verdadero? ¿Qué tanto piensa usted en Jesús y lo que Jesús hizo? No solo en el culto, no solo aquí donde visiblemente se presenta a Cristo por lo que hacemos y decimos, sino usted mismo en soledad, ¿qué tanto piensa en el que es verdadero? Luego sigue diciendo, todo lo honesto. La palabra honesto aquí, se pudiera decir una palabra, otra es, nosotros lo conocemos como honrado, de un carácter venerable, pero vean qué interesante, en Tito 2:2, esa misma palabra griega es traducida como serio. Tenemos que pensar en las cosas seriamente. Nosotros tenemos que evitar, mis hermanos, una tendencia del mundo hacia la charlatanería. Yo no estoy diciendo, siempre tengo que disculparme antes de decir cosas así, no estoy diciendo ni que sea pecado decir un chiste ni reírse, pero es que hay una cierta tendencia, mis hermanos, del mundo, de hacer de todo una broma y todo es objeto de risa y de charlatanería. ¿Y dónde está el peligro de todo eso? Que perdemos la seriedad de lo que es eterno. Mientras están en ese jolgorio de vacilón y de cuentachistes, se les olvida que tienen un alma por la cual tendrán que responder. De hecho, a veces se hace hasta en las comedias, la gente que es comediante, chiste de cosas que son pecado. No sé si ustedes conocen, me imagino que sí, eso que se llama stand-up comedy, que alguien llega y le gusta hacer reír a las personas, y viene y habla, y en lugares hacen eso. Y si usted lo ve, yo digo, ¿por qué no pueden hacer reír a alguien sin usar vocabulario soez, sin usar palabras corrompidas, sin hacer referencia a cosas vulgares? No. Pensemos en lo que es honesto, en lo que es, y seamos serios, y aprendamos a hacerlo. Sobre todo en estas cosas espirituales. No vamos a reírnos de los chistecitos que la gente hace, del que hace esto. La gente hace chistes de borrachos, hace chistes de homosexuales, hace chistes de prostitutas, hace chistes de cualquier cosa, y eso es pecado. De eso no nos podemos reír. De eso deberíamos llorar de que eso ocurre. Tenemos que ser serios. Claro, la gente lo va a interpretar mal y va a decir que amargado, pero es que no es así. Vimos que nosotros vivimos regocijándonos en el Señor. Es diferente. Tenemos tantas razones para alegrarnos. Tenemos primero que todo a Cristo, el Salvador, el que nos pagó por nuestros pecados. Tenemos familia, disfrute su familia, piensen en eso. Los que tienen esposa, esposo, gócense. En la despedida de solteros de ellos les decía yo, no dice Dios mismo, como el esposo se goza con la esposa, se gozará contigo el Dios tuyo. Se supone que viven contentos, alegrándose de las mismas cosas y alegrándose de todo lo que Dios hizo y de todo lo que Dios nos dio. Tenemos donde vivir, tenemos que comer. Sobran razones para estar contentos, pero para el mundo las razones de gozo son otras. Nosotros seamos y pensemos en las cosas serias, honestas. Todo lo justo. ¿Qué es lo que es justo? Lo que es correcto. Pero nos enfrentamos a esto. Vivimos una sociedad relativista que piensa que nada es bueno ni nada es malo. Bueno, para ustedes eso es bueno, pero para mí no. Para ustedes eso es malo, pero para mí no. Esa es la triste realidad. Y lo peor es que pasa como dice el profeta. Hay una maldición, es lo que está diciendo con ese hay. De aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo.
y que dan lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Esto que estamos hablando y de lo justo y lo correcto solo es posible si ustedes entienden que Dios nos dio en su palabra la verdad y que esta verdad no es relativa, es absoluta. Lo que Dios dice que es bueno, es bueno. Lo que Dios dice que es bonito y lo que Dios dice que es feo. Pero nos topamos con nuestro corazón pecaminoso, que a veces quiere decirle bonito a algo que Dios ve feo. La rectitud, entonces, todo lo justo se refiere a vivir según los mandamientos de Dios. En Salmo 119:15 dice: en tus mandamientos meditaré. Y aquí ves, en esto pensad, meditar. Consideraré tus caminos. En tus mandamientos meditaré. Le pregunto, ¿cuánto medita usted en los mandamientos? Primero, ¿se lo sabe? ¿Sabe los 10 mandamientos, la ley moral de Dios? Y ha tomado tiempo para meditar, pensar en ellos. Vaya uno por uno. Y hágase preguntas. ¿Estaré yo cumpliendo esto? Tomemos uno de ellos, solo por ejemplo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En esto pensad, en todo lo justo, y eso es recto. Dios dice que no tome su nombre en vano. ¿Qué implica eso? Y comenzamos a pensar en las veces en las que simplemente usamos el nombre de Dios como una especie de relleno en nuestras conversaciones u oraciones. Su nombre que es santo, el nombre de su Hijo Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, no lo usa la gente como cualquier cosa. Y así meditar no para simplemente estar juzgando a otros, no, para hacer ese examen personal. ¿Cómo se medita o cómo se piensa en lo que es justo? Uno debe hacerse esta reflexión, una pregunta después de la reflexión: ¿cómo puedo cumplir este mandamiento de una mejor manera? El día del Señor. ¿Cree alguien aquí que guarda el día del Señor perfectamente? Siempre se puede mejorar en cómo nosotros observamos el cuarto mandamiento. Todo lo que es puro, dice. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3, él dice esto, hablando de Cristo y de su venida, dice el apóstol Juan: todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esa palabra puro la usa el apóstol Pedro en su carta, en la primera de Pedro 3:2, referida a las mujeres, pero ahí la traducen de esta manera: vuestra casta manera de vivir. O sea, que lo puro es lo casto. Y volvemos al problema. Si nosotros queremos vivir según este estándar, no solo tendremos la crítica del mundo, que nos llamará fanáticos y extremistas y todo, sino que tendremos la crítica de muchos que se dicen cristianos, que nos van a decir legalistas y santulones, etc. Pero les pregunto, ¿cuál es la motivación de buscar pureza? Pureza de labios, de ojos, de pensamientos. ¿Cuál es? Él dice: todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5, capítulo 5, versículo 22, consérvate puro, ¿sabe de qué le estaba hablando? Le dijo antes: no participes de pecados ajenos. Nosotros puede que no lo estamos haciendo, pero con nuestra actitud estamos participando de algo que es pecaminoso. Este mundo está hundido en la inmoralidad. Esa es la realidad. El mundo está, pero es hundido. En todo hay inmoralidad. Y muchos Dios nos ha sacado de ese mundo
y nos ha cambiado la vida y hemos cortado la mano y nos hemos arrancado el ojo porque Cristo dice que eso es lo que es necesario. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, que mejor es entrar sin un ojo al reino de Dios que entero irse al infierno. Y eso debe todo aquel que quiere ser puro hacer, un corte radical. No quiero con el mundo. Y tal vez usted está caminando bien, pero oiga, es cuestión de que usted se descuide un día y sea permisivo y vea a dónde puede llegar. Cuando oímos escándalos de predicadores que caen y todo y nos asombramos, pensemos, solo es cuestión de descuidarnos y podemos llegar ahí o a cosas peores. Cuídense, los que se han cuidado este momento, síganse cuidando, no se descuiden. Todo lo que es amable. Amable significa digno de ser amado, pero también es que es agradable, que es aceptable. Nosotros, vuelvo a decir, tenemos este gran riesgo de vivir en un mundo tan contaminado que tiene su agenda. ¿Por qué es que hablan tanto de lo inmoral y de las maldades? ¿Y por qué las noticias están tan llenas de cosas horrendas? ¿Saben por qué? Porque nos quieren hacer pensar que todo eso es como normal y nos insensibilizan. Hace muchos años, cuando yo podía oler, bueno, algunos sabrán, mi nariz no funciona bien, a mí no me huelen las cosas. Pero antes, cuando era jovencito, sí me funcionaba. Y había una parte aquí en un barrio que se llama Barrio Cuba, donde estaba la fábrica Numar. Y ahí había un olor y yo pasaba y decía a mi mamá, ¿cómo la gente vive aquí que huele tan mal? Era porque ahí estaba una fábrica de aceites o de toda esa cosa. Y es que el olor era muy fuerte. Pero de tanto estar ahí, la gente que vivía ahí ya no le olía mal, ya se acostumbró a cómo huele ahí. Ya lo asimiló. La ilustración que quiero ponerles es cuidado a lo que nos exponemos porque eso lo usa el enemigo para insensibilizarnos. Ya a usted no le huele mal. Mi hija siempre se quejaba de lo horrible que olía San José, pero a mí no me olía. Entonces yo no sufría eso, pero ella iba cuando teníamos la iglesia en San José, sufriendo el olor que hay en San José. Pero hagamos un poquito más en esa ilustración. ¿Por qué es que huele tan mal? Porque hay inmundicia, porque hay cosas sucias. Lo mismo a nivel espiritual. Tenemos que cuidarnos, porque podemos llegar a una insensibilidad en la que ni siquiera somos conscientes de lo mal que estamos. La iglesia está llamada a decirle no a eso, porque es, ¿en qué vamos a pensar? En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Ahora, si ustedes se fijan en la construcción de este versículo, dice, el versículo pudiera haber sido redactado de esta manera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. ¿Entienden? Pero quiso el Espíritu Santo incluir antes de cada uno de esos calificativos el todo. Por eso que les decía, porque pensar no es simplemente imaginar cosas, es razonar, es analizar todo. Hay mucho más. Si usted se pone a pensar, hay mucho más que no sabemos y nos hemos acostumbrado a muy poco. Entonces no es parte de lo verdadero, es todo lo que sea verdadero. No es parte de lo que sea honesto o serio o justo, es todo ello. Porque nosotros somos también muy selectivos. La gente quiere cumplir los mandamientos que para ellos son fáciles, pero hay otros que para ellos no son fáciles y se les olvida que están en la Biblia. Todo, esa palabra todo viene repetida porque el Espíritu Santo así lo quiso. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Proverbios 22:1
hablando del buen nombre, dice así: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Nosotros debemos desearlo a nivel individual, a nivel familiar y a nivel de iglesia, tener y ganarse una buena reputación. Si hablan mal de nosotros, como dice Cristo en Mateo 5, mintiendo, ya eso es otra cosa. No lo podemos evitar, es parte de persecución. Pero nosotros activamente debemos trabajar por tener una reputación alta en cuanto a nuestro cristianismo. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Qué piensan los que lo conocen? Que es uno de esos cristianos que es cristiano, pero bueno, tiene sus cosas. No, la gente debe decir de manera individual, de su familia y de su iglesia: esa gente está en serio de lo que les hablaba. Está en serio en eso. No estamos jugando de religión. El buen nombre. En eso hay que pensar. ¿Virtud alguna? En Filipenses 1:10 nos había dicho el apóstol: para que aprobéis lo mejor. Y en Efesios 5:10 el apóstol siempre dice: comprobando lo que es agradable al Señor. El verdadero cristiano, el que quiere este camino de santidad, deja de estar preguntando: ¿y qué tiene de malo? ¿Es malo? ¿Es pecado? La gente pregunta eso, pero la pregunta se nota que es que él quiere justificarse para hacer tal cosa. Debemos pedir perdón al Señor cuando hemos sido muy permisivos, porque el cristiano debe preguntar al revés: ¿qué tiene de bueno? ¿Hay virtud alguna? ¿Ven? Hay virtud y usted encuentra que sí, entonces hágalo con todo el corazón. Pero ¿le estará usted dedicando tiempo, energías y recursos a cosas que no son virtuosas? Sí, claro que nadie le puede decir eso es malo, pero no. Aquí dice: si tiene alguna virtud, sí; si no, no. Y lamentablemente hay gente que quiere caminar como al borde de la mundanalidad. No es tan mundano como para que digan, pero tampoco tan consagrado. Y ese es el problema, vuelvo a decirlo. Cuidado nosotros. Cuando vemos a alguien que de verdad quiere consagrarse al Señor y él por convicción hay cosas que no hace, y que reciba críticas de sus mismos hermanos en Cristo. ¿Cómo puede ser? Deberíamos verlo como ejemplar. Qué dichoso este hermano, esta hermana que es tan consagrado. Deberíamos ver esos buenos ejemplos, y eso es lo que él dice ahí, que tenemos que aprender a imitar ahorita. Pero cuidado nosotros con ser tropiezo a lo que quiere de verdad vivir de esta manera. Y vean esas palabras, es que él dice: para que aprobéis lo mejor. Siempre hay una manera mejor, búsquela. Y después dice: ¿hay algo digno de alabanza? ¿Pero para quién? ¿Para quién es esa alabanza? Filipenses 1:11, él nos había dicho: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esa es la motivación. Si usted tiene otra, no estamos bien. Pero si su motivación es la gloria y alabanza de Dios, usted se esforzará en dar frutos de justicia que no son en sus fuerzas, como dice ahí, son por medio de Jesucristo. Y seguidamente nos dice el pasaje que estamos estudiando, cuando nos ha dicho todo lo verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A eso dedíquele mente, a eso dedíquele meditación, reflexione. Y si tenemos la manera correcta de pensar, entonces podremos hacer lo que después dice el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced.
Ahora no es solo de pensar, ahora haga. Esto se trata de hacer. Entonces, voy a ver esos mandatos que dice aquí. Lo que aprendisteis. Pregunto, mis estimados que vienen a esta iglesia domingo a domingo, ¿ha aprendido usted algo aquí? ¿Está aprendiendo algo? ¿O viene a hacer acto de presencia? Aunque usted venga a hacer acto de presencia, yo quiero que usted siempre venga, porque algún día el Espíritu Santo va a usar esa palabra y lo va a cambiar. Pero mi reto es, no venga solo porque hay que venir. Se supone que usted quiere aprender, pero ¿qué es lo que quiere aprender? A caminar con Dios. Usted quiere que el Dios de paz sea con usted y por eso viene a aprender la palabra de Dios. Pero esa palabra que aprendemos debe ser recibida. Ahí dice lo que recibisteis. Significa que es una actitud de cómo recibo yo esa palabra que se lee, que se explica. Miren, yo los reto. ¿Cuál parte de nuestro culto no está centrado en Cristo y su palabra? El versículo de memorización, ¿ustedes creen que es un relleno? Póngale mente, preste atención, eso es para su bien, eso es para que entendamos qué es lo que creemos. Y cada parte del culto, la lectura continuada, ¿ha aprendido algo? Vuelvo a preguntar, ¿le está aprendiendo? ¿Cuál es su actitud al recibir la palabra de Dios? Mucho decimos esto, pero es la realidad. ¿Cuántas personas salen de la iglesia diciendo, estuvo buena esa predicación, lástima que no vino tal persona? Siempre esquivando. Es la voz de Dios hablándonos a nosotros, a ustedes y a mí primero, porque vine a hablarles de algo que Dios me dio a mí antes. Yo tuve que meditar en esto antes de hablar de esto, si no, no tendría sentido. Pero no pensemos en nadie más, no pensamos en el que no vino. Recibamos la palabra personalmente. Yo soy el que necesitaba oír esto de que tengo que aprender a pensar y a actuar. Lo que oísteis, en la Biblia la palabra oír tiene un significado más amplio. No es oír así con los oídos, es una disposición a la obediencia. Cuando aquel niñito Samuel, que servía al sacerdote Elí, según dice la Escritura, Dios se le estaba revelando a él. Por 3 veces lo llamó Samuel, Samuel. Y el niñito creía que era el sacerdote Elí que lo llamaba. Y él va y durante las 3 veces decía, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y una y otra vez Elí le decía, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Pero Elí sabe que es Dios. ¿Qué le dice Elí a Samuel que le diga? Habla Jehová, porque tu siervo oye. Oír es disposición de obedecer. Cuando Samuel le dice a Dios, habla porque tu siervo oye, le está diciendo, habla porque yo voy a obedecerte lo que me digas. Entonces les pregunto, porque aquí dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis, ¿así es como usted oye la palabra? ¿Con disposición de obedecer? Y luego dice, lo que visteis. Yo creo que es el ruego de todo pastor, la súplica que de verdad podamos ser tales que se pueda decir lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto es visteis. Y yo delante de Dios estoy, que sé que hay cosas que yo tengo que no son dignas de imitar. Y les suplico, no imiten en mí lo que no es conforme a la palabra y lo que no es santo. Pero si algo pudiera transmitirles de cómo yo soy, que le acerque a usted más a Cristo, eso véalo e imítelo. Porque lo único que trato es de imitar a mi Señor Jesucristo. Sed imitadores de mí, decía el apóstol Pablo, como yo de Cristo. No, nunca den como excusa de que hacen esto o lo otro porque el pastor o alguien que predica lo hizo. Esa no es razón. Imite en lo que tiene que ver con seguir a Cristo.
amarlo más, servirle mejor. Y cuando dice al final, esto haced, ya hasta ahí quedamos vencidos, porque no es opcional. Esto haced. Se trata de hacer. En Santiago 1:22 nosotros leemos como Él advierte. Hay muchos que son oidores olvidadizos, pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que hacer. Esta fe nuestra es de hacer, no es solo de pensar nada más, sino que esos pensamientos, si han llegado al corazón, le mueven a hacer. Al respecto de esto también Cristo habló en el Evangelio de Mateo capítulo 7, los versículos 24 al 27, dice: el que oye mis palabras y las hace, le compararé. Y él hace las dos comparaciones. A alguien que construyó su casa sobre la roca. Ese es el que oye la palabra y lo hace. Y vienen vientos, tempestades y de todo vino, pero no cayó su casa porque está construida sobre la roca. ¿Y qué significa construida sobre la roca? Que él oye y hace. Pero al que me escucha estas palabras y no las hace, le compararé, dice Jesús, al que hizo su casa sobre la arena. Y vino todo lo que vino. Vientos, lluvias, tormentan. ¿Y qué dice la Biblia? Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando le digo es grande su ruina, no estoy hablando de cosas de esta vida. Aquí a veces nos puede ir mal. Aquí a veces usted puede tomar una decisión equivocada que le lleva a la quiebra. Puede. Pero es en esta vida temporal. El gran problema es si usted no es hacedor de la palabra y usted recibirá una gran ruina el día final. Todo lo que hemos dicho pudiera parecer que es que la fe cristiana es una religión de obras, porque les he dicho mucho que se pide de nosotros para hacer. Pero entonces terminemos pensando esto. Para que usted pueda hacer esto, usted tiene que haber cambiado en su manera de pensar. Y si para que cambie su manera de pensar, tiene que cambiar su corazón. ¿Ve? Ahora la dirección es diferente. Solo Dios puede cambiarle su corazón para que usted aprenda a pensar correctamente y pensando correctamente, actúe correctamente. Si ese es usted, no deje pasar este día. Vaya y clame a Dios. Vaya y en soledad reconozca que usted ha sido un oidor de la palabra y no la hace. O que usted tal vez ha sido de esos que anda buscando permisos para pecar. Y se lo digo porque está Cristo con sus brazos abiertos para recibirle y cambiarle su manera de ver las cosas. Y una vez que usted cambia su manera de ver las cosas, ahora sí que conocerá lo que es el verdadero gozo de servir a Cristo, de vivir conforme a sus mandamientos. Oremos que el Señor selle estas palabras en nuestra mente y corazón. Dios bendito, reconocemos delante de ti que muchas veces las cosas vanas y las corrientes mundanas nos han arrastrado, de manera que no hemos pensado correctamente ni hemos actuado correctamente. Perdónanos, Señor. Perdona el tiempo perdido en redes sociales, perdona el tiempo perdido en cosas inútiles, en conversaciones vanas. Perdona todo eso, Señor, y límpianos. Que nosotros y esta tu iglesia tenga una reputación de buscar santidad. Buscarla porque estamos agradecidos por lo que tú en Cristo Jesús, tu Hijo, nos has dado. Estas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Amén.